Shalom, bendiciones. Es un gusto estar con cada uno de ustedes nuevamente en este su espacio de estudio, entendiendo la Torá de nuestro Rey. Como cada semana nos reunimos para entender un poquito más acerca de los mandamientos, las leyes, lo que gira alrededor de cada uno de estos mandamientos, que muchas veces es un poquito difícil de entender, pero gracias a todos estos recursos como la Mishnah, podemos entender un poquito mejor cómo se hace el mandamiento, dónde se hace, cuándo aplica, cómo aplica, y de esta manera ir aprendiendo cómo incorporarlos a nuestro estilo de vida y así que la Torá sea un modelo a seguir y sea un estilo de vida que nos produzca bendición en todo lo que hagamos. Hemos empezado este estudio hace aproximadamente ya más de un año, casi ya vamos para los 2 años y estamos en el último libro, estamos en la última parte del libro, el libro número 9, que tiene que ver con las ofrendas y muchas de estas cosas. Así es que estamos a punto de terminar esta aventura que ha sido estudiando el Mishneh Torah de Ramban, y de verdad que ha sido una bendición. Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido muchas cosas que quizás antes desconocíamos, hemos aprendido cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que dejar de hacer. Y eso es lo bonito, que el aprendizaje trae conocimiento, y el conocimiento es poder, el poder vivir de una manera mejor. Hoy vamos a hablar acerca de leyes de las ofrendas por transgresiones involuntarias, y va a ser un tema algo interesante, aunque va a ser lectura y vamos a ver ofrenda aquí, ofrenda allá, ofrenda ahí. Usted se va a dar cuenta de algo muy, muy, muy interesante. La mayoría de las veces las personas no entienden por qué si Yeshua murió, por qué se sigue diciendo que va a haber ofrendas en el templo, por qué se sigue diciendo que va a haber ofrendas en el milenio. Pero es algo tan sencillo. Si nosotros entendemos la función de las ofrendas y la función de lo que el Mesías hizo, nos vamos a dar cuenta que no confligen una con otra. Por ejemplo, Pablo estaba trayendo ofrendas. Pedro y Juan subían al templo cuando se estaba haciendo ofrendas. Durante los 40 años siguientes a la muerte y resurrección del Mesías, 40 años, imagínense lo que le estoy diciendo, 40 años después de la muerte y resurrección del Mesías, había ofrendas todos los días, de todo tipo, de todo tipo. Cada año estaba la ofrenda de Yom Kippur. Entonces muchas veces tenemos que preguntarnos por qué las ofrendas seguían. Y cuando logramos entender este tipo de cositas es que entendemos que, ahora entiendo lo que hizo el Mesías, aprecio más lo que hizo el Mesías, no sé nada minimizarlo, sino al contrario, entender y amar más lo que el Mesías hizo por nosotros, porque es algo que nunca hubiéramos podido alcanzar aquí en la tierra. Así es que vamos a empezar a leer aquí, como dice en la pantalla, leyes de las ofrendas por transgresiones involuntarias. Y dice, ahora sí, incluye 5 preceptos positivos. Aquí no hay negativos, solo son 5 preceptos positivos. Dice, uno, que el individuo presente una ofrenda específica, una ofrenda hatá, por la falta, por su transgresión involuntaria. Que presente una ofrenda a Sham por la culpa, quien esté en dudas de si cometió una falta o no. Aquella ofrenda se denomina Asham Talui, ofrenda condicional de culpa. Luego, si se entera que ha cometido la transgresión, que presente su ofrenda Hatá por la falta. Que ofrende un Asham, quien haya usado involuntariamente de forma indebida algún bien del gran templo, o quien transgredió robando o con la Shifha Harufa, o quien negó falsamente que le hayan dado un objeto a cuidar. Esa ofrenda se denomina Asham Badai. Y acuérdense, hay una oración que se llama Bidui. Esta es la Asham Badai. Ofrenda incondicional por la culpa. 4. Que quien haya violado determinadas transgresiones a sabiendas, que ofrende lo siguiente: si es rico, un animal; si es menesteroso, un ave; o una décima de efa, medida de cereal. Esta ofrenda se denomina Ole Beyoret, ofrenda variable. Y 5.
que el Sanedrín presente una ofrenda en caso de equivocarse y dictaminar incorrectamente en algún caso grave. Esto es importante y es interesante porque al final esta parte tiene, si no me equivoco, tiene 18 capítulos, creo. Creo que son 18. Los vamos a ver rapidito. Pero al final, esa parte dice que el Sanedrín presente una ofrenda en caso de equivocarse y de examinar incorrectamente en algún caso grave. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el Sanedrín, en las diferentes generaciones, el Sanedrín era un grupo constituido por 71 personas, 71 humanos. No eran ángeles, no eran extraterrestres, no eran de otro mundo, eran humanos. Eran sacerdotes, levitas, israelitas. Gente que tenía emociones, gente que se molestaba, se enojaba, gente que estaba alegre. Humanos de carne y hueso. Así es que como humanos, ellos en determinado momento se equivocaban en alguna de las sentencias, en alguna de las cosas que hicieron. Y Dios estaba consciente de que se iban a equivocar. Por eso estableció a través de la Torá, a través de la Biblia, estableció que cuando el Sanedrín se equivocara, cuando el rey se equivocara, cuando el sacerdote se equivocara, ellos tenían que traer una ofrenda por su culpa. La Reina Valera o las traducciones, normalmente cuando nosotros vemos Hatá, Asham, lo traduce como pecado. Así es que no tenemos una distinción de saber qué es una falta, qué es una transgresión y qué es un pecado. Porque la Biblia dice pecado, pecado. La mujer que dio a luz, cuando venga y termine su día de purificación, debe traer una ofrenda por su pecado. Pero la mujer no pecó. Pero la Biblia dice por su pecado. Bueno, es que la palabra hatá es porque se impurificó. Una ofrenda para purificación. Bueno, la Biblia no nos especifica eso, porque cuando nosotros leemos, dice debe traer una ofrenda por su pecado. Lo que pasa es que esa palabra pecado debe ser purificación. Y esto es difícil de entender, porque cuando nosotros leemos Levíticos, leemos Números, leemos Deuteronomio, leemos Éxodo, nos vamos a encontrar que cuando dice Asham, ofrenda Asham, ofrenda Hatá, la vamos a encontrar como ofrenda pecado, de pecado. Entonces, el Sanedrín se equivocaba, el rey se equivocaba, el sumo sacerdote en algún momento se llegó a equivocar, pero dice tiene que presentar una ofrenda en caso de equivocarse. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, el Sanedrín que juzgó a Esteban se equivocó. Y sí, se equivocó porque le dio muerte a un justo. Pero en ese tiempo, y con los argumentos que se tenían, ellos estaban juzgando el caso de una persona que estaba cometiendo idolatría, por así decirlo. Dice que se le trajeron testigos falsos y lo que usted quiera, se equivocó. Como en muchos otros casos que se pudieron haber equivocado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos está el Congreso, está la Cámara de Representantes, están la gente que tiene que pasar las diferentes leyes. Se equivocan. En la historia se han equivocado. Pero eso le quita, le resta y le quita la autoridad que tiene sobre la nación, ¿sí o no? No, porque ellos siguen estando ahí. Un hombre viene, un hombre se va y sigue estando ahí y son los que siguen pasando las leyes. Bueno, en Israel, cuando nosotros tenemos esa mentalidad y la vemos desde esa perspectiva, entendemos cómo funciona la jurisdicción bíblica y entendemos que los humanos, los del Sanedrín, que aunque tienen la investidura de parte de Dios y aunque tienen la jurisprudencia, tienen la jurisdicción, son humanos que se van a equivocar. Pero hay una forma en que ellos pueden restablecer, restituir la equivocación. Uno de los casos más sonados es Gamaliel, el hombre que estableció el Gilel, perdón, no Gilel, Gilel segundo, Gilel segundo, el hombre que estableció el calendario que nosotros estamos siguiendo hasta el día de hoy. Todo mundo sabe que el calendario
está hecho basado en cálculos. Este hombre no tenía una bolita de cristal. Este hombre no tenía una manera de saber exactamente cuándo iba a salir la luna por los próximos 2000 años. No lo sabía. So, él tomó el sistema que tenían, el sistema de cálculos que ellos tenían. Acuérdense, esto lo hacían en el templo. Esto lo hacían en el templo. Tenían un sistema de cálculo, pero lo reforzaban con los testigos. Cuando los testigos venían, daban su testimonio que habían visto la luna, entonces ahora reforzaba el sistema de cálculo que se tenía y se basaban al testimonio de los testigos y ellos sabían cuándo la luna iba a salir. Y era como se determinaba la luna nueva. Ya no iba a poderse reunir el Sanedrín, ya no había templo, ya se había destruido el templo. Entonces él dice, bueno, lo único que tenemos es el sistema de cálculo. Y para que Israel no ande de aquí para allá, no sabiendo cuándo reunirse y cuándo son las celebraciones y cuándo son las convocaciones, vamos a usar este sistema que hemos tenido por años, muchísimos años lo tenían antes de que él lo usara de manera oficial. Y él dijo, vamos a establecer el calendario hasta la venida del Mesías. Este calendario que tenemos está estimado hasta la venida del Mesías. Imagínense hasta dónde llegaron ellos para decir, va a alcanzar, va a ser lo suficiente hasta la venida del Mesías. No es perfecto, pero en el momento que haya un altar, en el momento que en Jerusalén haya un altar, haya un Sanedrín, se levante el Sanedrín, porque se va a restablecer el Sanedrín. En ese momento que se restablezca el Sanedrín, haya un altar, este Sanedrín tiene que tomar la culpa por el último dictamen que hubo en cuanto al calendario. Y ahora va a tener que presentar una ofrenda por haber dictaminado incorrectamente un calendario que fue basado en el cálculo, pero a través de la urgencia y la necesidad que había lo hicieron. Así que cuando el Sanedrín se levante, va a tener que presentar una ofrenda por todos los años que las fechas no fueron correctas y que quizás fue un día antes, un día después, porque fue basado en el cálculo. Pero esa ofrenda que se presente va a ser suficiente para todos los Rosh Kodesh que no hayan sido perfectos, no hayan sido exactos y que cada uno de nosotros los hayamos celebrado. Y las celebraciones que quizás fue un día antes, un día después, pero que nosotros las celebramos tal y como fue establecido, va a ser suficiente para todo mundo que siguió ese calendario. Así es que tenemos una solución. Y esto fue lo que a mí me llevó a decir, bueno, ¿por qué tengo que estar buscando otros calendarios? Si hay un sistema y hay una solución para saber que el sistema no es perfecto, pero cuando el altar se restaure, y cuando haya un Sanedrín, va a haber una ofrenda que me va a cubrir a mí y voy a estar libre de culpa. Yo establecer mi propio calendario, que no tengo la jurisdicción, no tengo la jurisprudencia, no tengo la autoridad, y yo decir, porque yo vi la luna, hoy declaro que hoy es Rosh Chodesh y voy a establecer mis festividades. No, Pesach no va a ser el 14 de Nisan como lo dice el calendario judío. Va a ser hasta esta fecha porque es esta fecha. Y voy a empezar a determinar, y cuando se establezca el altar, no haya nadie que presente una ofrenda por mis errores. No va a haber nadie, porque ¿quién lo va a presentar? No tengo autoridad, no tengo representación, no tengo nada. Así es que todas las veces que yo declaré mi Rosh Kodesh, declaré mis fiestas, y yo le enseñé a la gente que no era esa fecha, sino era la que yo les decía, ahora yo voy a ser culpable por mi error y por el error de toda esa gente que me siguió, y no va a haber forma en que yo presente una ofrenda en el altar, porque no soy Cohen, porque no soy levita, porque no soy parte del Sanedrín. Así es que ahora me las voy a arreglar directamente con Dios. Cuando yo estudié esto y cuando yo vi los dos casos, dije, ¿qué quiero? Me voy por la más fácil. Tengo representación, sigo este sistema, y aunque yo sé que no es perfecto y aunque yo sé que no es del todo correcto, pero fue el último dictamen de la persona que tenía la jurisdicción, y cuando haya un altar, si no lo hice en la fecha correcta, voy a tener la limpieza de que, ok, estás bien, porque ahí se va a presentar una ofrenda. Eso fue lo que hace
un par de años me llevó a entender y dije, espérame, ¿por qué yo voy a estar buscando un calendario? ¿Por qué yo voy a estar buscando establecer mis propias fechas, mis propias festividades, cuando está el sistema, está la solución para el sistema? A quedarme yo solo aquí y ahora que hay un altar, bueno, a ver, ¿qué cuentas vas a dar? Porque no te presentaste en la fecha que se había determinado. Ese día, hermanos, hoy es fácil. Hoy es fácil prender una cámara y decir, no, Pesach, la luna va a salir en este día y por lo tanto Pesach va a ser en este día. Rosh Hodesh, la luna está calculada para salir en este día. No, no lo hagas el 16. La luna va a salir hasta el 18 de septiembre. Nosotros lo vamos a celebrar el 18 de septiembre. Ok, todos. Ok, y de ahí en 10 días va a ser Yom Kippur. Y de ahí en 15 días va a ser Sukkot. Estas son las fechas que vamos a seguir. No sigas estas, sigue estas. Hoy es fácil. Pero cuando haya que dar cuentas por esas palabras, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Cuando a mí se me cuestione, mira, yo seguí lo establecido por el Sanedrín, el calendario establecido por Gilel en el año 359. Ese fue el que yo seguí y ahora se presentó la ofrenda, así es que estamos bien. Ok, estamos bien. Así de fácil. Tratamos a veces de reinventar la rueda cuando todo está ahí. No tenemos por qué estar reinventando la rueda, pero simplemente el no entender la jurisdicción, el no entender cómo funciona todas estas cosas, el no entender que hay una solución por un dictamen incorrecto que arregla, que el que tú hayas obedecido algo lo arregla. El no entender esto. No, no, es que los judíos, no, y que es que el calendario está mal, no, es que esto, ok, pero hay una solución para ello. No se ha arreglado hoy en día porque no hay un altar. Si hoy, 2023, hubiera un altar, a partir del día que haya un altar, se deja de usar este calendario que tenemos aquí. Y usted lo va a ver, usted lo va a ver. A partir del momento en que haya un altar, se deja de usar este calendario. ¿Y cuál se va a usar? Se va a usar el que cada mes los testigos lleguen, vean la luna, se decrete, haga una ofrenda y entonces digan, hoy es el primero del mes. De ahí en adelante, desde Jerusalén, como siempre decimos, desde Jerusalén saldrá la Torá. Porque desde ahí va a salir. Pero en el momento que haya un altar, haya Sanedrín, haya sacerdocio, no más calendarios. No más calendarios. Vamos a regresar al tiempo bíblico. ¿Cuándo es Rosh Hodesh? Hay que esperar a Jerusalén. ¿Cuándo es Pesach? Hay que esperar a Jerusalén. Cuando ellos digan que es el primero de Nisan, bueno, de aquí a 14 días es Pesach. Por eso, en las oraciones del Sidur, está la oración que dice, restablece nuestros consejeros y nuestros jueces como al principio. Nuestros hermanos oran todos los días, 3 veces al día, que se restablezca, porque va a haber un orden. Y ya me quedé mucho tiempo aquí, pero déjenme continuar. Era necesario todo esto para que usted entienda. Es ese pequeño puntito. Así es que cuando lleguemos ahí, ya no le voy a leer mucho porque ya le di todo el resumen. Capítulo 1. Todo el que transgrede inadvertidamente uno de los preceptos negativos, que son los prohibiciones, pues hay 365 mandamientos negativos, que implican acción y pasibles de la pena de caret, ser cortados, están obligados a presentar una ofrenda jatá por la falta. Es un precepto positivo que presentes ofrenda jatá por transgresión involuntaria. Oiga bien lo que dice ahí. Involuntaria. Se presentaba ofrenda por algo involuntario, no por algo voluntario. Y vamos a seguir leyendo. Toda transgresión por la que si se comete adrede implica caret. Si se comete inadvertidamente, se debe presentar una ofrenda jatá, excepto 3 transgresiones: el que maldice a Hashem, el que omite la circuncisión y la ofrenda de Pesach. Aquí nos dice entonces, el que comete adrede, pero inadvertidamente, que no se dio cuenta, puede presentar una ofrenda, menos 3. Estas 3 no había ofrenda. Una, maldecir el nombre de Hashem. ¿Se acuerda de Éxodo? El muchacho que maldijo el nombre de Dios y tuvo que morir apedreado. Ok, la paga es muerte. El que omite la circuncisión. Si era parte del pacto y no quería hacer circuncisión,
No podía presentar ofrenda y tenía que ser cortado. Muerte. Y la ofrenda de Pesaj. El que no presentara la ofrenda de Pesaj. También no había ofrenda para ello. Dice aquí. La ofrenda de Pesaj y la circuncisión porque son preceptos positivos y no se presentan ofrendas hatag sino por transgredir de forma inadvertidamente preceptos negativos. Como expone, uno de todos los preceptos negativos de Hashem, el que maldice, es porque es algo que no implica acción y está dicho, al que lo hace involuntariamente, lo que excluye al que maldice, ya que no implica acción. Si un individuo transgrede cualquiera de las transgresiones de la Torá, penadas con caret, a excepción de las 3 que enumeramos, debe presentar una ofrenda fija, jatá, excepto el impuro que come una santidad y del impuro que ingresa al gran templo, porque ambos no presentan una ofrenda jatá, sino una ofrenda variable, como se explicará. La ofrenda jatá fija proviene solo de animales y la ofrenda variable es la ofrenda no fija, sino que si la persona es rica, presenta un animal como jatá, y si es pobre, presenta un ave o un décimo de efa de harina, como se explicará. Resulta estudiado que en total de las transgresiones por la cual el individuo es pasible de presentar por su transgresión es de 43. Oiga bien, hay 43 transgresiones. El que tiene una relación íntima con su madre, el que tiene una relación íntima con la madre de su esposa, el que tiene una relación íntima con su abuela materna, el que tiene una relación íntima con su abuela paterna, el que tiene una relación íntima con su hija, el que tiene una relación íntima con la hija de su hija, el que tiene una relación íntima con la hija de su hijo, el que tiene una relación íntima con la hija de su esposa, el que tiene una relación íntima con la hija de la hija de su esposa, el que tiene una relación íntima con la hija del hijo de su esposa, el que tiene una relación íntima con su hermana, el que tiene una relación íntima con su hermana que es hija de la esposa de su padre, el que tiene una relación íntima con la hermana de su padre, el que tiene una relación íntima con la hermana de su madre, el que tiene una relación íntima con la hermana de su esposa, el que tiene una relación íntima con la esposa de su padre, el que tiene una relación íntima con la esposa del hermano de su padre, el que tiene una relación íntima con la esposa de su hijo, su nuera, el que tiene una relación íntima con la esposa de su hermano, el que tiene una relación íntima con la esposa de una mujer, relación íntima con una mujer casada, el que tiene una relación íntima con una mujer en estado de nidá, en su periodo, el hombre que tiene una relación íntima con un hombre, el que tiene una relación íntima con su padre, el que tiene una relación íntima con el hermano de su padre, el que tiene una relación íntima con un animal, la mujer que atrae un animal sobre ella. Resulta que todas estas prohibiciones que involucran relaciones prohibidas punibles con caret son 26. Oiga nada más la listita, 26, que tiene que ver con relaciones, y ahí entra lo que es el homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todo tipo de relaciones sexuales con los familiares, lo que nos lleva a la parte que es Levítico 15 en adelante, lo que es la pureza de las relaciones familiares. Y ya estudiamos este tema en lo que es las leyes relativas a las relaciones familiares. Por ahí está el video. Así es que dice, y hay otras transgresiones, hay 17, acuérdense, en total son 43. Hay otras 17, a saber, el que idolatra mediante una acción, el que da a sus descendientes a Molech, que era la idolatría, el que practica el arte del oráculo, el que practica el arte del idioní, un medium, el que profana el Shabbat, el que realiza trabajo en Yom Kippur, el que come o bebe en Yom Kippur, el que come Hametz en Pesach, el que come sebo, el que come sangre, el que consume sangre, el que come el remanente de la ofrenda cuando ya está prohibido consumirla, el que come pigul, lo que está prohibido dentro de lo que es diezmo, el que degüella las santidades fuera de la zará, fuera de los patios del templo, el que ofrece un sacrificio fuera de la zará, alguien que prepara aceite de la unción como el que se usa en el templo, el que prepara incienso de acuerdo a la receta del gran templo, el que unge con el aceite de la unción. Estas son las 43 transgresiones por las cuales uno debe presentar una ofrenda jatá fija por su violación inadvertida.
Acuérdese, dice violación inadvertida, no que conscientemente lo estás haciendo. Como, por ejemplo, ahí dice, el que unge con el aceite de la unción. No voy a entrar en ese tema porque si no, no salgo. Voy a seguir leyendo. ¿Y cuál es la ofrenda que debe presentar el que transgrede involuntariamente una de estas? En el caso de idolatría, un cabrito dentro de su primer año como jatá, y es la expuesta en la sección Shelah. Tanto si el transgresor es una persona como un rey, un cohen ungido, todos son iguales respecto de la transgresión involuntaria de idolatría. Involuntaria, nuevamente sigue diciendo involuntaria. Pero si cometió involuntariamente una de las otras 42 transgresiones, si es una persona común, presenta una cabra o una oveja, y esta es la ofrenda jatá de una persona común expuesta en la sección Baikra. Y si el rey es el que la cometió involuntariamente, presenta un macho cabrío. Hay diferencia. Si es una persona común, presenta una cabra o una oveja. Si es un rey, presenta un macho cabrío, porque obvio va a costar más dinero. Como ofrenda jatá. Si es el cohen ungido, presenta un ovillo. Es un becerro. Como ofrenda jatá. Y se quema, como se explica ahí. Por eso es que en Yom Kippur, la primera ofrenda que tenía que presentar el sacerdote, el cohen gadol, era un novillo. No porque hubiera pecado, pero en el potencial caso de que involuntariamente hubiera transgredido algún mandamiento, él o sus familiares, tenía que presentar un novillo. Acuérdense, hace un par de semanas vimos las leyes de Yom Kippur y la primera ofrenda que se presentaba era un novillo. ¿Por qué? Porque esa era la ofrenda del Cohen Gadol. Un rey, un macho cabrío, una persona normal, un cabrito o una oveja. Los diferentes tipos de animales. Así es que dice, esto es lo mismo si una persona o varias cometen inadvertidamente una de estas transgresiones. Como expone, una misma ley regirá para ustedes en el caso que alguien transgreda involuntariamente. Fíjense que van varias veces que he mencionado la palabra involuntariamente. ¿Cómo es ello? Si la persona de una ciudad se equivoca y piensa que se encuentra en un día de semana, pero en realidad es Yom Kippur y todos comen y hacen trabajo, cada uno de ellos debe presentar dos ofrendas jatá, ovejas o cabras. Asimismo, si todos se equivocaron y quemaron para idolatría, cada uno de ellos debe presentar un cabrito en su primer año como ofrenda jatá. La persona no tiene el deber de presentar una ofrenda jatá por su transgresión involuntaria, a menos que sea involuntaria desde el comienzo hasta el final. Pero si al principio fue involuntario y al final fue voluntario, o viceversa, está exento de la ofrenda jatá. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, si saca un objeto de un dominio a otro en Shabbat, si lo levantó adrede y lo apoyó inadvertidamente, o viceversa, está exento, a menos que lo levante y lo apoye inadvertidamente. Lo mismo se aplica en casos similares. Si uno comete una transgresión adrede, sabiendo que es un precepto negativo, pero sin saber que es punible con caret, se considera una transgresión inadvertida y debe presentar una ofrenda jatá. Pero si sabe que es punible con caret y se equivocó pensando que se debe presentar otra ofrenda, o si no sabías si se debe presentar o no una ofrenda, se considera adrede, porque el error respecto de la ofrenda no se considera inadvertido respecto de las transgresiones punibles con caret. Una cosa era que no supiera y otra cosa es que supiera y lo hiciera. Bueno, si empezó a hacer algo y después se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no debía hacer y paró, no necesita presentar una ofrenda. Si se dio cuenta pero siguió, bueno, lo está haciendo ya adrede sabiendo que está haciendo algo indebido. El que no sabía la esencia de la transgresión que cometió, a pesar de que sabe con certeza de que transgredió un precepto negativo punible con caret, está exento de la ofrenda jatá, como expone la ofrenda cometida, es decir, hasta que sepa qué transgresión cometió. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, si uno tiene ante él cebo, grasas prohibidas, y notar que es remanente de la ofrenda luego del tiempo que está permitido consumirla, y comió uno de los dos y no sabe cuál, si tiene la casa, a su esposa en estado de nida y a su hermana, e inadvertidamente tiene una relación con una de ellas y no sabe cuál, Shabbat y Yom Kippur ante él,
hizo un trabajo en uno de estos días y no sabe en cuál, está exento de presentar una ofrenda jatá. Si uno transgrede y se entera de su transgresión y luego se la olvida, debe presentar una ofrenda jatá en aras de lo que corresponda y la come como las otras ofrendas jatá consumibles. 6. El que tiene el deber de presentar una ofrenda jatá fija por una transgresión inadvertida y comete otra transgresión inadvertida y se entera luego de pecar, a pesar de que no sabía al principio que es una transgresión, tiene el deber de otra ofrenda. Tiene el deber de otra ofrenda jatá. ¿Cómo es ello? Un bebé que fue cautivado y llevado entre los no judíos y crece sin saber que es un israelita ni su religión y realiza un trabajo en Shabbat y come cebo y sangre y algo similar, cuando se entere que es israelita y que está ordenado respecto de estas cosas, tiene el deber de presentar una ofrenda jatá por cada transgresión. Lo mismo se aplica en casos similares. Imagínese a los pobres, a pobre judío que creció en la diáspora no sabiendo que era judío y transgredió Shabbat y toda su vida hizo tantas cosas. Y llega un momento en que se entera de todas las cosas que transgredió. ¿Cuántas ofrendas no va a tener que presentar por todas las transgresiones que hizo? Interesante. ¿Eh? Vamos a ir a capítulo 3. Capítulo 3 dice, en caso que dos testigos atestiguan sobre una persona de que cometió una transgresión que implica el deber de presentar una ofrenda jatá fija y no le advirtieron, sino que le dijeron, vimos que hiciste un trabajo en Shabbat o que comiste cebo. Y él responde, sé con seguridad que no lo hice, no tiene el deber de presentar una ofrenda jatá. Siendo que si respondiese, lo hice adrede, estaría exento de la ofrenda. Cuando dice, no comí y no lo hice, es como si dijera, no comí inadvertidamente, sino adrede, que está exento de la ofrenda y no contradijo a los testigos. Cuando dice cebo, es la grasa del animal que estaba prohibido. ¿Ok? Y uno se preguntará, bueno, cuando yo compro mi carne, sigue teniendo grasa. Pero acuérdense que era un lugar específico donde la grasa se acumulaba y la grasa que se tenía que quemar en el altar. No es la grasa que cuando usted corta el pedazo se le ve blanco y usted dice, no, esa grasa no se puede comer. No es esa grasa, sino era una grasa específica que se comía, se quemaba solamente en el altar porque esa era la ofrenda para Dios. Si es que hay mucha gente que dice, no puedes comer la grasa. No era cualquier grasa. Por eso cuando, por ejemplo, no estamos hablando de comida, pero por ejemplo, dentro de hay la carne molida. La carne molida sí contiene mucha grasa que no se debería comer. Por eso muchas de las hamburguesas no son kosher como se debería, como se piensa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hay una grasa, hay una carne que tiene un nivel súper alto de carne y un nivel bajo de grasa. Esa es la más preferible. Dentro de la carne kosher, usted se va a dar cuenta de que el color es diferente, porque en su mayoría es carne, no tiene grasa, como si en el mercado normal. Se pone por poner un ejemplo, porque mucha gente dice, no, yo como kosher, pero va y agarra de los refrigeradores del supermercado, la que dice 50%, bueno, 50% de esa es grasa y grasa que no se debería comer. Solo un dato para seguir aumentando el nivel que ya mucha gente dice, ya pare de decirnos estas cosas porque... Pero así es. Pero esa era la grasa que no se comía. ¿Ok? Y precisamente por eso, y por el tendón de la parte trasera de la parte trasera del animal, el tendón que se relaciona con el tendón que se lesionó a Jacob en la lucha con el Malach, con el mensajero, es que
en la mayor parte del mundo, solamente se come la mitad de la vaca. De la mitad para adelante. De la mitad para atrás, no se come. Es que déjeme verificar esa información. Déjeme verificar esa información porque no quiero que al rato vaya a decir, usted dijo. Espéreme. Aquí se lo voy a verificar rapidito. ¿Ok? Fotos. Ya. Ve, kosher, no kosher. De la mitad para enfrente es kosher, de la mitad para atrás es kosher. Y qué interesante que de la mitad para atrás es donde están los shirlón, están los bisteces, el steak, el shirlón, están las mejores partes de la carne. Pero por esa razón. Pero regresamos al tema que estábamos aquí. Así es que ese es el cebo que dice aquí. ¿Comiste cebo? Y él responde, sé con seguridad que no lo hice. No tiene el deber de presentar una ofrenda porque no se comía el cebo. Ese cebo se quemaba en el altar. Y cuando el animal, acuérdense que había una parte en Deuteronomio donde dice, si tú quieres comer el animal fuera de Jerusalén, no tienes que traerlo, tienes que derramar la sangre y echarle tierra encima, pero la grasa no se comía, aunque estuviera fuera de Jerusalén, la grasa se tenía que quemar, no se podía comer. Así es que había gente que estaba fuera de Jerusalén que ah, podía comer esta grasa. ¿Ok? Ahora sí, regresamos por acá. Todo lo que me tardé para explicarle acerca del cebo. Pero es necesario, muchas veces es necesario estas cosas para poder entenderlas. Vamos a ir al 10. Ni Yom Kippur, ni la ofrenda Hatá, ni la ofrenda Sham proveen expiación, sino para los retornantes que creen en su expiación. Esto es interesante porque dice, ni Yom Kippur, ni la ofrenda Hatá, ni la ofrenda Sham proveen expiación, sino para los retornantes que creen en su expiación, pero no proveen expiación al que las desprecia. ¿Cómo es ello? Si estaba despreciando y presenta su ofrenda Hatá o a Sham y dice o piensa que éstas no causan expiación, a pesar de que ofrendó como corresponde, no le provee expiación, y cuando vuelva ante Teshuvá de su rebelión, debe presentar nuevamente su ofrenda Hatá y a Sham. Asimismo, el que desprecia a Yom Kippur no le provee expiación. Por ello, si uno adeuda una ofrenda a Sham condicional y pasa el día de Yom Kippur mientras continúa despreciándolo, no le provee expiación. Y cuando vuelva en Teshuvá, luego de Yom Kippur, debe presentar toda una ofrenda a Sham condicional al que la adeuda. Aquí voy a hacer un alto. Había un mecanismo en el que ellos tenían expiación. Antes de Yeshua había expiación, había perdón. Yo transgredí algo, traigo una ofrenda, pero no era la ofrenda. Viene Yom Kippur y va a haber limpieza, pero no vas a encontrar perdón. Por eso dice, ni la ofrenda, ni Yom Kippur, ni la ofrenda Hatán, ni la ofrenda Sham proveen expiación, sino era el corazón contrito y humillado. La ofrenda era un mecanismo para tú acercarte a Dios. Porque si no proveía el perdón, la ofrenda no hacía nada. Yom Kippur no hacía nada. Sino era que el pueblo se humillara, regresara en Teshuvá, trajera un corazón arrepentido. Y cuando decimos Teshuvá, no es me arrepiento, me siento mal, sino de aquí en adelante voy a ser una persona totalmente diferente. Si entendemos esto, vamos a darnos cuenta que lo mismo es con Yeshua. El confesar y el decir acepto a Yeshua y creo que Dios le levantó de los muertos, que es fiel, no hace nada. Ese es el gran problema del sistema, que le ha enseñado a las personas, ven, haz una oración y automáticamente todo está resuelto. No, no. Porque así como en el templo no era la ofrenda, no era Yom Kippur, ahora con Yeshua tampoco es Yeshua. Yeshua no es una fórmula mágica. Yeshua no es de acepta a Yeshua y ya. Tenemos que enseñar a la persona que lo que hace realmente, sí, es a través de Yeshua, pero es un corazón que diga, me arrepiento, quiero ser diferente. Por eso Pablo dice, 1 Corintios, de al modo que si alguno está en Mesías, en Yeshua, nueva criatura es, pero porque las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. La Teshuvah es hacer un giro de 180 grados y decir, no quiero volverlo a hacer.
Cuando una persona está lista para aceptar a Yeshua, no como en el sistema nos lo enseñó, cuando una persona está lista realmente para aceptar, es porque dice, estoy cansado de vivir como estoy viviendo, quiero ser diferente, quiero un cambio en mi vida. Lo mismo en el templo, hey, transgrediste un pecado, transgrediste, pero el traer la ofrenda, si no dejas de hacer las mismas cosas, de nada te sirve. Y ese es el problema que luego encontramos con Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos porque no hacían teshuvá, no hacían arrepentimiento. Oseas, Miqueas, Jeremías constantemente le están diciendo al pueblo, hey, ustedes han tomado esto como un mecanismo. Así como hoy en día, cuando, hey, peco, vengo a la iglesia, acepto a Cristo. Peco, vengo a la iglesia, me reconcilio. Peco, vengo a la iglesia, me reconcilio. Lo mismo pasaba en el tiempo del templo. Peco, traigo un animalito, traigo una ofrenda, voy, peco, vengo, traigo un animalito, voy, peco, traigo un animalito. Lo mismo pasó. Y Dios dice, hey, estoy hastiado de esto, no, ya no me traiga nada, no lo quiero, no lo soporto, porque ustedes son unas personas corruptas. Dura cerviz, me vienen de labios, me honran, hacen las oraciones, me traen el animalito, pero sus manos están llenas de sangre. Vayan, pónganse a cuentas, restituyan, háganle bien a la viuda, al huérfano, hagan justicia, hagan bondad y luego vienen. Es lo mismo. Lo mismo, pero hoy en el sistema se enseña, ven, acepta a Yeshua, ven, acepta a Jesús, no importa cómo tú estés, ven, acéptalo, haz una oración. ¿Y cuántos? Oh, wow, hoy aceptaron 50, wow, aleluya, 50. Pero ¿cuántos de esos 50 realmente trajeron un corazón de decir, quiero cambiar? Yo no voy a decir que ninguno, quizás muy pocos, y quizás muy pocos de verdad cambien. Algunos en algunos meses van a ser la misma persona que fueron. Porque estamos viendo aquí que dice, el que desprecia Yom Kippur, él tampoco encontraba restitución. 11. Todas las ofrendas a Sham de la Torá son impredecibles para la expiación, excepto la ofrenda a Sham del Nazir, el Nazir dudoso, el que duda si le falta presentar expiación, y la Sotá. Deben presentar sus ofrendas después de Yom Kippur. O sea que aunque pasaba Yom Kippur, el Nazir que terminaba su periodo tenía que traer una ofrenda. La Sotá tenía que traer una ofrenda. Por eso es que yo les digo, si hubiera templo, hoy en día hubiera templo, ok, Yeshua murió, resucitó, pero si hubiera templo y una mujer da a luz y tiene que subir a un espacio sagrado, ¿qué tiene que hacer? Presentar una ofrenda. Jatá, no pecó, pero para salir de su periodo tiene que traer una ofrenda. Entonces ahí está el conflicto. Bueno, entonces es que Yeshua, esa parte de esta relación que tú tienes con Dios, saliste de un periodo, ahora vas a entrar a un espacio y para entrar a ese espacio tienes que hacer restitución, tienes que traer una ofrenda. Por eso es que en el milenio muchas de estas ofrendas van a estar activas, porque no conflige con lo que hizo Yeshua. Acuérdate, hemos visto involuntario, involuntario, involuntario. Muchas de las cosas que Yeshua hizo fue porque voluntariamente nosotros transgredimos y para eso no había perdón. Únicamente el rey determinaba si te perdonaba o no. Por eso David dice en el Salmo 51, yo te traeré ofrendas que tú no quieres, porque no hay ofrenda que pueda traer. Cometí adulterio, asesiné a una persona, mi castigo es la muerte. ¿Qué puedo hacer? Solamente clamar. Y como en el caso de David, que encontró perdón porque el rey dijo, ok, te perdono. Así vamos a encontrar varias partes en la Biblia. Por eso cuando uno le dice a un judío, no tienes que aceptar a Yeshua, a Jesús, porque sin él no eres nada. El judío te dice, tenemos todo un sistema en la Torá que nos provee perdón. ¿Para qué yo quiero a Yeshua? Y ahí te quedas como que, ok, ¿ahora qué le digo a esta persona? Y cuando no se entiende eso, muchas personas que empezaron estudiando raíces hebreas y no saben cómo contestar y muchas personas empiezan a irse hacia el área del judaísmo y se terminan convirtiéndose en judíos y rechazan al Mesías.
porque no entienden este tipo de cosas. Capítulo 4. El que comete varias transgresiones en el mismo lapso tiene el deber de presentar una ofrenda jatá por cada una, incluso si cometió las 43 transgresiones que mencionamos en un mismo lapso, debe presentar 43 ofrendas jatá. ¿Usted se imagina lo que era presentar 43 ofrendas por 43 cosas que hiciste que no deberías de haber hecho? La persona debía tener mucho cuidado. Asimismo, si hizo una acción con la cual es culpable por varias transgresiones, es culpable por cada una, si es que todas las prohibiciones provienen conjuntamente, o si la siguiente es una prohibición adicional. ¿Qué significa ello? El que faena un animal consagrado fuera de la Sará, en Shabbat, para idolatría, tiene el deber de presentar 3 ofrendas jatá. Una por faenar santidades afuera, otra por profanar el Shabbat y otra por idolatría, porque las 3 prohibiciones provienen conjuntamente, así que tiene que presentar 3. Vamos a ir al capítulo, esto sigue hablando acerca de lo mismo, ¿ok? Capítulo 5 creo que no tengo nada subrayado aquí. Capítulo 6. La ley de consumo de alimentos prohibidos, inadvertidamente similar a la ley de las relaciones prohibidas inadvertidas. Si uno come varias veces algo de la misma prohibición bajo el mismo lapso, a pesar de que hay varios días entre cada vez, solo debe una ofrenda jatá. ¿Cómo es ello? Si uno come cebo hoy, come cebo al día siguiente y come cebo al día siguiente, bajo el mismo lapso, a pesar de que están en diferentes platos, solo debe presentar una ofrenda jatá. Pero si comió un kasai de cebo, se entera que es cebo, y se vuelve y come un kasai de cebo, y luego se entera, es culpable por cada vez, porque el conocimiento divide entre las transgresiones involuntarias. ¿Ve? Ok. Si comiste hoy y te diste cuenta, bueno, ahí ya es una vez. Comiste mañana, pero no sabías, y después te das cuenta. Ya van 2, pero sigue contando como una sola ofrenda. Si comiste al siguiente día, pero no sabías, otra vez no sabías y comiste, bueno, solo tienes que presentar una ofrenda por los 3 días. Pero si comiste grasa prohibida y alguien te dijo, hey, era grasa prohibida, y vas y comes otra vez, pero ya te dijeron, ahí ya son 2 ofrendas. Y luego vas otra vez y comes, ahora tienes que presentar 3 ofrendas, porque sabías y voluntariamente lo hiciste. ¿Ve la diferencia? Una cosa es que no sabías. Ok, mira, acabas de comer grasas que no tenías que comer. Oh, ahora tengo que presentar una ofrenda. Vienes mañana, había un plato diferente y comes y alguien te dice, esa era grasa. No sabía. Ok, sigue contando con la misma ofrenda. Y viene otra vez, al siguiente día vas a otra casa y comes. Esa era grasa. No sabía. Pero realmente no sabías. A que si alguien te dice, hey, esa era grasa, ok, vas y vuelves a meter la mano. Voluntariamente lo estás haciendo, así es que por cada vez que transgredías, era un animal. Si uno come el remanente de 5 sacrificios, un kasait, un pedazo mínimo de cada uno, bajo el mismo lapso, a pesar de que los comió en 5 platos, solo debe una ofrenda jatá, porque todas son la misma prohibición y los platos no dividen, y los cuerpos de los sacrificios no dividen, porque es lo mismo si uno come carne de varios sacrificios o de uno. El que come varios alimentos prohibidos por diferentes razones bajo el mismo lapso es responsable por cada prohibición. ¿Qué significa? Por ejemplo, si uno come cebo, sangre, remanente y pigul, un kasai de cada uno bajo el mismo lapso, debe presentar 4 ofrendas jatá, y lo mismo se aplica en casos similares. El que come y bebe en Yom Kippur bajo el mismo lapso solo debe una ofrenda jatá. Comer y beber es lo mismo. El que hace un trabajo en Yom Kippur que cae en Shabbat debe presentar 2 ofrendas, porque son 2 prohibiciones que provienen conjuntamente. 7. El que se posterna a una idolatría, le hace libaciones, quema un sacrificio y degolla un animal bajo el mismo lapso, tiene el deber de presentar 4 ofrendas distintas, 4 ofrendas jatá. Asimismo, si defeca
a la idolatría llamada peor, que así consistía su forma de servicio, y arroja una piedra a una idolatría llamada Marculis bajo el mismo lapso, es responsable por dos. Asimismo, en casos similares será culpable por cada uno de los servicios. ¿En qué caso se aplica esto? Cuando era consciente de la idolatría, pero no era consciente respecto de estos servicios. ¿Qué significa ello? Si la persona sabía que tal objeto es de idolatría y que está prohibido adorarlo, pero no sabía que la posternación y la libación constituyen una adoración y se posterna y hace libación, es responsable por dos. Pero si sabía que estas acciones constituyen una adoración y que está prohibido hacerlas en honor de otro Dios y no sabía que ese objeto es de idolatría porque no era de plata ni de oro y pensaba que no se llamaba idolatría, sino cuando es de oro o plata y la adora con todos estos servicios solo debe presentar una ofrenda jata. Dijeron los sabios, es una regla respecto de Shabbat. Todo el que olvida la base del Shabbat, es decir, que se olvida que los israelitas fueron instruidos respecto del Shabbat, o si fuere cautivado siendo menor y llevado entre los no judíos, a pesar de que hizo varios trabajos en varios Shabbat, solo debe presentar una ofrenda jatá, porque todo es la misma transgresión involuntaria. Asimismo, el que debe presentar una ofrenda jatá por cada cebo que comió y una ofrenda jatá por cada sangre que se consumió, y lo mismo se aplica en transgresiones similares. Déjenme le explico lo de defecar. Había deidades en las cuales estaba el ídolo. Y la forma de adorar a este ídolo era que tú fueras y te hicieras del baño ahí frente a esa estatua. Era la forma de adorar. No me pregunte por qué, porque yo no sé. Pero esa era la forma. Tú vas ahí en la estatua, te bajas el pantalón, haces del baño y adoraste al ídolo. Raro, pero así lo hacían. Así es que, por eso usted va a entender que nuestros hermanos, los judíos, en muchas de las oraciones, ellos se postraban, se hincaban. Pero como en el catolicismo se hacía, en el cristianismo se hacía, hoy las oraciones son sentados y de pie. Y algunos dicen, bueno, te puedes postrar pero en tu casa, para que no crean que estás imitando el servicio de otra religión. Y por eso, en el tiempo, ellos cambiaron de hacer postrado como el musulmán, se hinca, se postra, y por eso muchas de las cosas que ellos hacían al principio han dejado de hacerlos y ahora solo es sentado, parado, y han dejado de hacerlo por lo mismo, porque no quieren ser considerados como actos de idolatría. ¿Ok? Déjenme leerle este. Todo el que sabe que el día en el que se encuentra es Shabbat e hizo trabajos por ignorar que esos trabajos están prohibidos, o si sabía que están prohibidos pero ignoraba que era punible con caret e hizo varios trabajos, tiene el deber de presentar una ofrenda jatá por cada trabajo madre. Incluso si hizo los 39 trabajos bajo el mismo lapso, debe presentar 39 ofrendas jatá. Si uno se olvida que hoy es Shabbat y se confundió también respecto a los trabajos y no sabía que esos trabajos están prohibidos, solo debe presentar una ofrenda jatá. El que hace Shabbat, el que hace Shabbat un trabajo madre y sus derivados bajo el mismo lapso, solo tiene el deber de presentar una ofrenda jatá. Y obviamente el que hace varios derivados de un trabajo madre, solo tiene que presentar una ofrenda jatá. Si uno hace varios trabajos que implican un solo trabajo, de los 39 prohibidos, por ejemplo, si sembró, plantó, tomó una rama plantada y sin cortarla la replantó o injertó, solo debe presentar una ofrenda jatá. Y ya se explicó en las leyes de Shabbat los trabajos madre, los derivados y los trabajos que son considerados trabajos madre. Hay mucha gente que no entiende que hay 39 categorías de cosas que no se deben hacer en Shabbat. Y a medida que vamos aprendiendo, uno va teniendo el conocimiento de qué es lo que se puede hacer en Shabbat, qué es lo que no se puede hacer en Shabbat. El proceso es un poquito complicado y difícil, pero cuando vamos entendiendo, nos vamos dando cuenta de que actualmente, hoy en día, todo el mundo está transgrediendo el Shabbat. Todo el mundo. Algunos en un grado mayor,
algunos en un grado menor, algunos involuntariamente, algunos voluntariamente porque saben, pero lo están haciendo. Así es que hoy todo el mundo está transgrediendo Shabbat. ¿Cómo vamos a lograr ser mejores? Estudiando, 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 estudiando. Yo tengo un par de libritos, son tres, estos de aquí. Se llama Shemirat Shabbat. Dice una guía práctica a la observancia de Shabbat. Los tres libritos, ¿ok? Son sumamente interesantes porque nos pone en perspectiva en tiempo moderno cómo pudiéramos esforzarnos para guardar ese Shabbat. Joseph Good hace una expresión y esa expresión me gusta porque dice, nosotros deberíamos entrenar nuestra mente a que Shabbat es navegar a una isla de 25 horas. Y hay cosas que hacemos que es como si nosotros saliéramos de la isla y pusiéramos nuestro pie en el agua. Así es que es más fácil tener ese entendimiento cuando tú dices, estoy en la isla. Si yo hago esto es como si yo me fuera y eventualmente me voy a hundir porque dejo de estar en la isla. Yo sé, Shabbat no es fácil. Mucha gente dice, no, guardamos Shabbat, guardamos Shabbat. Estamos en un entrenamiento mental. Y acuérdese, no crecimos en esta cultura. No entendemos cómo funciona esta cultura. Y si hoy hubiera un altar, cada uno de nosotros tuviera que estar presentando ofrendas. Quizás 1, 2, 3, 5, 10, 20, quizás 39 ofrendas por todas las cosas que estamos quebrantando durante el Shabbat. Porque mucha gente dice, no, pero todo eso es rabínico. No, no exactamente. No exactamente, porque eso está conectado con el tabernáculo, los 39 trabajos que estuvieron prohibidos para el tabernáculo. Y cuando nosotros vemos esas 39 categorías, vamos a ver que está relacionado con la vida que hacemos, la vida diaria. Y el objetivo de Shabbat es salir de la vida diaria para entrar en algo que es fuera de lo común. Por eso salimos de lo común para entrar a lo sagrado. Pero en esa perspectiva de salir de lo común, es que tenemos que dejar de hacer cosas que son comunes para hacer cosas que son sagradas. Y ahí es donde nos vamos a gastar la vida si no entendemos. Común, esto es común. Esto que hago en Shabbat es común. Entonces pertenece a este ámbito, no debería estar aquí. Déjeme seguir, porque hoy no se trata de Shabbat. Déjeme seguir. Capítulo 8. Toda transgresión que haciéndola inadvertidamente uno tiene el deber de presentar una ofrenda fija, jatá. En caso de no estar seguro debe haberla hecho, debe presentar una ofrenda a Sham condicional. ¿Qué es no estar seguro? Si tiene dudas de si hizo tal cosa o no, tiene el precepto de presentar una ofrenda a Sham, como expone. Aunque no sepa, es culpable y carga con su falta y deberá presentar un carnero sin defecto del ganado menor y de valuación apropiada para la ofrenda Sham. Esto se denomina Asham condicional, porque provee expiación sobre una duda y le queda pendiente hasta que sepa con certeza que cometió esa transgresión inadvertidamente y entonces presenta su ofrenda Hatá. Por toda acción que obliga a presentar una ofrenda fija, Hatá, cuando la persona sabe con certeza que la ha transgredido, obliga a presentar una ofrenda Asham condicional si no está seguro de si la transgredió, y toda acción que obliga a presentar varias ofrendas Hatá fijas, cuando sabe con certeza que ha transgredido, obliga a presentar varias ofrendas Asham condicionales si no está seguro de si ha transgredido, como la cantidad de ofrendas Asham. Capítulo 9. Vamos a leer capítulo 9. ¿A qué hora son? Capítulo 9, lo leemos. Por 5 transgresiones se debe presentar una ofrenda a Sham, denominada Asham certera, que no proviene por ninguna duda, y son las siguientes: una esclava consagrada, el robo, el uso indebido de lo sagrado, la impureza del nazir, y sobre el zarat, el leproso, cuando uno se purifica de esta. ¿A qué alude una esclava consagrada? Si uno tiene una relación íntima con una esclava consagrada, ya sea adrede o inadvertida,
debe presentar una ofrenda a Sham. Esto es si la esclava es adulta y es consciente, lo hace voluntariamente y es desvirgada para que reciba la pena de azotes como expone, se debe investigar. ¿Okay? So, el que tuvo relaciones con una esclava, y acuérdese, ahora si tuvo relaciones con una esclava, no la puede vender. Y ahora tiene que tratarla como si fuera una esposa. O darla a su hijo. Y eso ya entra en otro montón de leyes que no se las voy a hablar en este momento. Pero dice, por el robo, ¿cómo es ello? Todo el que tiene en su poder, desde el valor de una peruta o más de dinero de un israelita, ya sea que lo asaltó, lo robó, aquel que se lo depositó, se lo prestó por sociedad o de otro modo, y lo niega y jura en falso al respecto, ya sea adrede o inadvertidamente, debe presentar una ofrenda a Sham por su transgresión. Esto se denomina Asham Geselot. Está explicado en la Torá que no obtiene expiación con esta ofrenda a Sham hasta que devuelva el dinero a su dueño. Pero el quinto adicional debe pagar, no impide la expiación. Esto es el que si tú le prestaste algo a tu vecino y tu vecino de repente dice no lo tengo. Bueno, ahora ese vecino uh, debe pagarlo, debe ponerle la quinta parte y debe presentar una ofrenda. Y acuérdense, aquí entran las leyes de que si se lo robaron, bueno, se tenía que investigar porque si se lo robaron, si realmente se lo robaron y muchas cosas así. Eso ayudaría hoy en nuestra sociedad. Muchas veces la sociedad no se hace responsable con lo que tú le prestas, con lo que tú le das y sería buen sistema hoy en día, ¿sabes? 3. 8. Dice 8. El uso de lo sagrado. ¿Cómo es ello? Todo el que deriva beneficio por el valor de una peruta o más de lo sagrado inadvertidamente debe devolver eso más un quinto. Presentar una ofrenda a Sham y entonces obtiene expiación. Y ya explicamos en las leyes del uso indebido de lo consagrado que la presentación de la ofrenda y el pago de la capital son impredecibles para la expiación. El pago del quinto no es condicionante. Si tomó del diezmo, si tomó de la ofrenda, si tomó, debe pagar ello y una quinta parte. ¿Se acuerda cuando hablamos que ese es el sistema que le gusta al sistema tradicional? Todo el que tiene el deber de presentar una ofrenda a Sham certera, es necesario que se cerciore de su transgresión primero y luego que presente su ofrenda a Sham. Pero si la ofrendó antes de cerciorarse y se cerciora luego de ofrendar, no le sirve. Toda transgresión por la cual uno tiene el deber de presentar una ofrenda a Sham certera se aplica a la ley de igual manera, ya sea al rey, el Cohen ungido o cualquier persona. ¿Se acuerda cuando Yeshua dice: si al traer tu ofrenda al altar, una ofrenda al altar, un animal, no era el dinero a la cajita, no era el dinero ahí a la canastita? Cuando estaba hablando Yeshua era porque estaba viendo a las personas venir con un animal. Si al traer tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas que tienes algo, que alguien tiene algo contra ti? No has hecho las paces. Deja tu ofrenda. Veías las paces que constituía en ponte a cuentas y si tú ofendiste y tienes que restituir, tienes que dar la quinta parte, ponte a cuentas, arregla ese asunto, porque tu ofrenda no va a servir de nada. Tenemos que aprender a que nuestra relación con Dios está condicionada, y lo voy a decir, sé que a algunos no les va a gustar esto, está condicionada, tiene la condición de lo que hagamos con las personas. Yo no puedo estar orando, Dios, y especialmente hoy en estos días, perdónanos, hemos pecado contra ti. Y escribir un mega escrito ahí, perdónenme, si en algo los he ofendido, les pido perdón cuando no es sincero. Porque eso es hipocresía. Por eso usted, en esta temporada, usted no me va a ver escribiendo. Y si en algo les he ofendido, no. Que mis acciones hablen porque si yo ofendí a alguien, yo tomo el teléfono, le escribo, le hablo directamente, que la gente no se entere, no ponga una carita ahí de, soy bien piadoso, perdónenme, discúlpeme. No, porque muchas veces es una pantalla, realmente no lo sientes. Deja de hacer eso. Si no, ya va a ver, de
del domingo en adelante, porque empiezan los 10 días para Yom Kippur. De este domingo en adelante, domingo 17, domingo 17 de septiembre de 2023 en adelante, usted va a ver los escritos. Fascinantes los escritos que va a ver por ahí. Pero esa no es la actitud. Es restituye ahí, ponte a cuentas, que nadie se entere, después trae tu ofrenda. Esa es la clave siempre. Nosotros nos reinventamos, nosotros tratamos de dar una piedad, nosotros tratamos, no, yo soy bien bueno, yo pido perdón y... Fíjate de eso, fíjate de eso. Si realmente ofendiste a alguien o si realmente alguien te ofendió, hay WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, mensajes de textos, llamadas de voz, correo electrónico, cartas, señales de humo, palomas. ¿Qué no hay para ponernos a cuentas? Pero seamos sinceros. Tú te diste cuenta de todo lo que hablamos hoy acerca de las ofrendas. El material más importante no era el animal, era el corazón de la persona. Y si lo habías hecho involuntariamente y te diste cuenta, tenías que traer un animal para decirle al Señor, estoy arrepentido. Hice algo de lo cual no me di cuenta, pero quiero ponerme a cuentas. Haga la redundancia, no me di cuenta, pero quiero ponerme a cuentas. Así es que vamos a regresar la próxima semana y la próxima semana es donde vamos a hablar lo del Sanedrín, que le hice una introducción tan grande en este video, pero ni lo hablamos. Pero la próxima semana sí lo hablamos y para que usted se dé cuenta de la importancia, cerramos este capítulo y déjeme de una vez le digo por aquí, se cerró. Déjeme le digo por aquí. Estamos en este último libro, las ofrendas Corbanot. Estamos viendo leyes de las ofrendas de Pesa, ya lo vimos. Hagiga, primogénitos, ya lo vimos. Leyes de las ofrendas por transgresiones involuntarias, es el que vamos a terminar la próxima semana. Leyes de las ofrendas de los que les falta completar su expiación. Y leyes de sustitución de animales sagrados. Y se termina. Así que tenemos alrededor de entre 3, 4 clases para terminar toda esta aventura del Mishneh Torah. Y después vamos a ver en qué otra aventura nos vamos para seguir aprendiendo. Quizás vamos a hablar un poquito del contexto del primer siglo y de algunas de las cartas para poder entender ahora sí lo que leemos de lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Y ahí se va a poner interesante la cosa. ¿Ok? Vamos a ver conceptos como qué significa gracia, qué significa salvación, qué significa justificación, qué significa adopción, qué significa el bautismo, qué significa todo este tipo de cositas. Pero eso ya viene más adelante. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. Si usted está viendo este video, pues ya habrá... No, no, mentira. Si usted está viendo este video, estará saliendo este jueves y pues que se la pase bien, que tenga un año agradable, un año dulce y un año lleno de bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.